Bueno, hola, como ya dijo, me llamo Emilia y quería dar las gracias al equipo de Médico No Soy por habernos invitado a este Lecture Week. Y como un detalle del grupo de Metillos, queríamos decirles que si es que toman una foto de la ponencia y la suben a sus historias de Instagram etiquetándonos en @metillos, ¿sí? Va a llegar a sus DMs, les va a llegar un link lleno de algunos libros o resúmenes que les puedan ser útiles como regalo. Ya, bueno, aparte de eso, bueno, ya saben, vamos a hablar de embriología ósea y esto va a empezar primero con la formación del disco trilaminar, que ya saben que a la tercera semana ya se termina de formar el disco trilaminar y aquí lo podemos ver. Entonces, en el disco trilaminar va a haber el mesodermo intraembrionario, que es este que está aquí un poco más oscurito. Ya, el mesodermo intraembrionario va a estar lateral al tubo neural y va a engrosarse y formar dos columnas de mesodermo parcial, que ya les dije, es aquí. Luego se va, este mesodermo, que van a ser dos columnitas así, va a ir segmentándose y se van a formar las somitas, que son estas de aquí. Como pueden ver, aquí está el tubo neural, ¿ya? Y a los lados van a estar las somitas. Ya, las somitas en la tercera semana se van a dividir en dos partes, en el esclerotomo y en el dermatomiotomo. Aquí pueden verles. Entonces, el esclerotomo, que es esta partecita de aquí, va a ser el que dé paso a las vértebras y a las costillas. Y el dermatomiotomo, que luego se va a dividir en dermatotomo y miotomo, va a dar paso a los mioblastos y a los fibroblastos, ¿ya? Bueno, luego el esclerotomo que va a pasar a ser mesénquima, en la cuarta semana se va a condensar. Y una vez que se condensa, se va a dar una señal para que comience la diferenciación celular, ¿ya? Una cosa importante es que esta señal para la diferenciación celular no es lo mismo que ya haber empezado el proceso de osificación, porque antes de empezar el proceso de osificación tiene que formarse esto de aquí, el modelo mesenquimal, ¿ya? Como saben, les deben haber dicho en algún momento, hay dos tipos de osificación. Una osificación es la osificación membranosa y la otra osificación es la osificación endocondral. Su principal diferencia es que la endocondral va a necesitar cartílago para poder formarse y la membranosa no va a necesitar cartílago para poder formarse. Entonces, bueno, el primer paso para ambas osificaciones es que se formen modelos mesenquimales. ¿Qué son los modelos mesenquimales? Son mesénquima que se va a condensar en la forma de los futuros huesos. Qué feo dibujo. Ya, y luego, si es que se va a dar una osificación endocondral, estos modelos mesenquimales que ya están en la forma de los futuros huesos van a hacerse de cartílago y van a ser modelos cartilaginosos. La osificación membranosa se va a dar en la mayoría de los huesos planos, como los huesos del cráneo, por ejemplo. Y la osificación endocondral va a darse en los huesos de los miembros. También puede darse una osificación mixta, por ejemplo, en las clavículas. Las clavículas empiezan con una osificación membranosa en sus diáfisis y ya un poco más avanzado se da se condrifica en las epífisis y se termina de osificar. Entonces está mezclado entre osificación membranosa y osificación endocondral. Ya, esto es un poquito más sobre los genes que van a afectar a la osificación. Entonces vamos a tener las proteínas del gen HOX, las proteínas morfogénicas, las proteínas del factor de crecimiento GDF5 y las del factor de crecimiento TGF-beta, ¿ya?
Todas estas proteínas van a ser reguladoras de la condrogénesis y el desarrollo esquelético. Ya. Luego vamos a tener una vía de señalización especial, que es la vía de señalización canónica WUNT. Pues también hay la no canónica, pero la que a nosotros nos importa ahorita es la canónica. Y esta va a codificar una proteína que es la beta-catenina. ¿Por qué es importante la beta-catenina? Porque la concentración de la beta-catenina es la que va a determinar el compromiso para la formación de osteoblastos. O sea, me refiero a que en vez de convertirse en otro tipo de célula, pase a ser un osteoblasto. Porque también estas otras proteínas pueden determinar que se formen condrocitos. Ya, otra cosa importante es un poco de la histogénesis ósea, o sea, de qué está formado el hueso. Primero, ¿de dónde viene? Ya sabemos que viene del mesénquima, también puede venir del cartílago, y otro tipo de tejido del que puede venir el hueso que no mencionamos antes es el tendón. Uno de los huesos que proviene del tendón en vez del cartílago y el mesénquima es la rótula, y es como una excepción, ¿ya? Luego el hueso se forma por células y sustancia intracelular inorgánica. Eso va a formar una matriz ósea, y la matriz ósea va a estar formada de fibrillas colágenas y un componente amorfo. Ok, empecemos con el primer tipo de osificación, que es la osificación membranosa, ¿ya? Solo para recordar, la osificación membranosa era aquella que no necesitaba cartílago para poder darse, ¿ya? En cambio, la osificación endocondral necesitaba una formación previa de cartílago, ¿ya? Bueno, ¿qué va a pasar en la osificación membranosa? Acuérdense que teníamos los famosos modelos mesenquimales, que era el mesénquima condensado en la forma de los huesitos. Los dibujos, perdón. Bueno, el mesénquima condensado se va a vascularizar para poder, a través de la sangre, que lleguen los osteoblastos, ¿ya? Estos osteoblastos vienen de las células precursoras y se van a transformar, y vienen de las células precursoras que se transforman en osteoblastos de la señalización por la beta-catenina que dijimos antes. Luego, estos osteoblastos van a depositar osteoide, que es una matriz no mineralizada, y fosfato cálcico. Y entre el osteoide y el fosfato cálcico van a formar la matriz ósea. Ya, una vez que está formada la matriz ósea, los osteocitos, los osteoblastos se quedan atrapados en esta matriz y pasan a ser osteocitos. Ya, y luego se da un proceso que se llama coalescencia. ¿Qué es la coalescencia? La coalescencia es el hecho de que los osteocitos se monten unos encima de otros, formando capas y haciendo finalmente como unos anillos alrededor de los vasos sanguíneos. Bueno, en esta imagen de aquí podemos ver la osificación membranosa. Ya, verán, esto de aquí, no sé si se señala, esto de aquí son los osteoblastos, ¿ya? Y toda esta parte rosada es la matriz ósea, ¿ya? Los osteoblastos se encuentran en los límites porque están depositando hacia aquí adentro los osteocitos y el fosfato cálcico que mencionamos hace un rato. Ya, una vez que se depositan los osteocitos y el fosfato cálcico, no se ve muy claro, pero aquí están unos puntitos. Y esos van a ser los osteoblastos que se quedan atrapados dentro de la matriz y dejan de llamarse osteoblastos para llamarse osteocitos. ¿Qué digo? Sí. Ya, y como pueden ver aquí, estos de aquí son los vasos sanguíneos alrededor de los que se va a comenzar a formar la matriz para poder formarse luego las laminillas concéntricas. ¿Ya? Estas laminillas concéntricas tienen un nombre y un propósito. El nombre de estas laminillas concéntricas es osteonas. Osteonas, voy a darles como 2 minutos o 3 minutos porque esta va a ser la palabra clave. Ok. No se olviden, osteonas la palabra clave. Y bueno, ahora sí les muestro. Lo que va a pasar es que los osteoblastos
van a ir desde los filos hasta el centro, depositando la matriz y quedándose ahí atrapados en la matriz, formando capas, ¿ya? Y adentro va a haber un vaso sanguíneo. Este vaso sanguíneo, el conducto por el que pasa el vaso sanguíneo se va a llamar canal de Haber. Y por eso, bien aparte de osteonas, a veces puedes encontrar estos libros con el nombre de sistema de Haber, porque es el hueso formado alrededor de los vasos sanguíneos. Entre las placas, el hueso esponjoso, gracias a los osteoclastos entre estas placas se va a formar el hueso esponjoso, gracias a los osteoclastos que van a reabsorber el hueso y a los osteoblastos que van a ir formando hueso también al mismo tiempo. Entonces, entre los dos tipos de células van a ir comiendo y formando nuevo hueso para hacer que el hueso sea esponjoso y tenga las espículas y que ahí pueda sentarse la médula ósea. Ya. Hay osteoblastos en la periferia que van a seguir depositando laminillas para poder haciendo que el hueso siga creciendo. Los osteoblastos que se quedan en la periferia van a formar el hueso compacto, mientras que los osteoclastos van a hacer principalmente el hueso esponjoso. Ya, hasta ahí con la osificación membranosa. En la quinta semana, ahora vamos a hablar de la osificación endocondral, por si acaso. Entonces, en la quinta semana va a formarse, a partir del mesénquima condensado que habíamos dicho, van a formarse centros de condrificación. O sea, dentro de estos modelos mesenquimales de los huesitos, van a aparecer unos grupos de células que van a comenzar a convertirse en condrocitos, ¿ya? Las células mesenquimales primero van a pasar a ser precondrocitos antes de ser condroblastos, ¿ok? Los condroblastos van a depositar fibrillas colágenas y sustancia fundamental en la matriz extracelular para poder formar los condrocitos en sí. Emilia, lamento cortarte. Creo que los chicos están sugiriendo que si puedes de repente cambiar de color. Me parece que el azul no se nota muy bien. ¿El azul? Uh-huh. No sé cómo. Podría ser todo del mismo color. Sí. Oh, bueno, sí puedo. De repente el color de fondo. ¿Cómo será? Uy, pero se hizo. ¿Ahí? Sí, se ve genial. Ya. No sé si es que quieren que repita desde alguna parte o... No, creo que sí está todo bien. Sí, todo está bien. Bueno, no me acuerdo dónde me quedé, así que voy a empezar otra vez con la osificación endocondral. ¿Ok? Entonces, como les decía, en la quinta semana los modelos mesenquimales que se habían formado van a pasar a tener centros de condrificación. En estos centros de condrificación, las células mesenquimales van a convertirse en precondrocitos y los precondrocitos van a convertirse en condroblastos. ¿Ya? Estos condroblastos también van a depositar fibrillas colágenas y sustancia fundamental para formar una matriz extracelular. Y luego de que la matriz extracelular ya está formada, van a depositarse fibras colágenas y elásticas para poder formar en sí el cartílago. Ya como saben, hay varios tipos de cartílago,
dependiendo de para qué va a ser utilizado. Me dan 2 segundos, voy a cambiar también el color de esta página. Listo. Ya. Bueno, aquí pueden ver en esta imagen que los condrocitos se hipertrofian en la diáfisis. La diáfisis es la parte central del hueso y las cabecitas del hueso van a ser las epífisis. Esto hablando de los huesos largos, porque si es que hablamos de huesos irregulares, la condrificación de los huesos se va a dar desde el centro del hueso hacia la periferia. Aquí, en cambio, se da desde la diáfisis, que igual es como el centro del hueso, hacia las epífisis. ¿Ya? Entonces, aquí en las diáfisis, los condrocitos se van a hipertrofiar y luego se van a calcificar. Y una vez que se calcifican, dejan de ser condrocitos y se mueren, se convierten en células muertas. ¿Ya? Aquí, en estas diáfisis, ese va a ser también el centro de osificación primario. Y ahora vamos a pasarnos al otro lado. Bueno, ¿se acuerdan que les había dicho que en los modelos mesenquimales que se forman se tienen que vascularizar primero para que se pueda dar el desarrollo del hueso? Ya. Desde esta vascularización que se da, una vez que ya está convertido en cartílago, van a llegar osteoblastos por los vasos sanguíneos, van a llegar osteoblastos que van a depositar el fosfato cálcico y los osteocitos para poder formar el hueso en sí, o sea, que sea ya hueso-hueso. Y también van a llegar células hematopoyéticas que se van a quedar en las partes esponjosas del hueso, o sea, en las espículas, para hacer la futura médula ósea. Ya. Otra cosa que les quería decir es que en el nacimiento las diáfisis van a estar parcialmente osificadas, o sea, el centro de la diáfisis va a estar osificado, mientras que las epífisis no van a estar completamente osificadas, pero van a estar vascularizadas, y a partir de eso van a llegar ahí también los osteocitos, los osteoblastos, para que puedan comenzar a osificarse. Aquí en el centro, entre la epífisis y diáfisis, va a haber una placa cartilaginosa que el momento en el que esta placa se llega a unir para que diáfisis y epífisis se conviertan en un solo hueso, en ese momento el hueso deja de crecer. Pero esto se da a los 20 o 25 años. Listo. Ahora vamos a pasar a hablar de los 2 tipos de esqueleto en nuestro cuerpo. Ok. El esqueleto axial. El esqueleto axial es el que va a estar conformado por las vértebras, el cráneo, las costillas y el esternón. Entonces, primero, algo general en todo el esqueleto axial es que los esclerotomos que rodean el tubo neural y la notocorda, que antes eran condensaciones bilaterales, o sea, antes estaban, les voy a intentar dibujar, ¿ok? Antes, digamos que aquí está el tubo neural, aquí está la notocorda, y todo esto, ya, en todo esto estaba distribuido el esclerotomo y el miotomo, pero luego, en vez de estar distribuido así alrededor de todo, hecho como una sola masa y mezclado con el miotomo y con los vasos y así, va a condensarse y va a unirse rodeando el tubo neural y la notocorda. El tubo neural es este huequito blanco y la notocorda es este puntito. ¿Ya? Y ahora sí, en las vértebras se van a funcionar los 2 esclerotomos que estaban antes bilaterales, o sea, antes que estaban así, se van a fusionar y van a hacerse de esta forma. ¿Ya? Si se ponen a ver, esto ya se parece a una vértebra y se va a formar ya un centrum. Este centrum va a ser el futuro cuerpo de la vértebra. Entonces, sabiendo que este va a ser el futuro cuerpo de la vértebra, ya sabemos qué podría ser esto, qué podría ser esto, qué podría ser esto y qué va a ser esto. Vamos a saber que esta parte de aquí
va a formar el arco neural y estas van a ser las apófisis, las futuras apófisis. Luego de que ya se unen los dos esclerotomos y se forma el centrum, la notocorda va a parar y va a dejar de ser notocorda para pasar a ser el núcleo pulposo. Este núcleo pulposo se va a rodear de de fibrillas que van a formar el disco intervertebral. Ya. Luego en la semana 6 se van a formar centros de condrificación que van a ser este esclerotomo, porque aquí en la semana 4 todavía es esclerotomo. En la semana 6 en el esclerotomo van a formarse estos centros de condrificación que se van a ubicar 2 arriba en el arco neural, 2 entre el arco neural y el centrum y 2 a cada lado, bueno, 1 a cada lado de la notocorda, así en pares. Ya. Pues no sé, pero voy a volver a cambiar porque había un dibujo blanco y no se ve. Ya, bueno, en la semana 7 ya se van a formar, después de que ya se formaron los centros de condrificación, en la semana 7 se van a formar los centros de primarios de las vértebras. Y va a estar ubicado a los lados del neural y alrededor del centro. Ya no van a ser 2, sino que se van a unir como un anillo. Ya, y las apófisis van a ser extensiones con neural. Cada vértebra se va a dividir en 3. O sea, una vez que ya empezó la osificación de las vértebras se van a dividir en 3 partes. El arco, que es esto. Ya, las apófisis, que son estas de aquí. Y el cuerpo, que es este. Ya, nuestra médula ósea va a crecer durante algunos años. Y para que tenga espacio para crecer, estas de aquí, articulaciones neurocentrales, no se van a funcionar por completo, ¿ok? Estas de aquí, en cambio, se van a funcionar a los 3 a 5 años después del nacimiento, ¿ya? Y estas de aquí no se van a funcionar por completo hasta que la médula no termine de crecer. Ya. Luego, en la pubertad, van a formarse los secundarios y va a haber diferentes sellos de osificación secundarios van a aparecer en las hipófisis, en las apófisis y a los lados del arco neural. Luego, otros huesos del esqueleto van a ser las costillas y el esternón. De las costillas, lo más importante que tienen que saber es que en el periodo embrional van a ser cartilaginosas y en el periodo fetal van a comenzar ya a osificarse. ¿Ya? Lo importante es que la cara donde la costilla se va a unir a la vértebra va a ser no desde la costilla, sino desde la vértebra. Y el esternón, que en la semana 10, antes de la semana 10 va a haber unas bandas mesenquimales que se van a llamar barras esternales. Cuando estas barras esternales se fusionan, digamos que están así. Cuando estas barras esternales se fusionan, van a formar modelos del manubrio del cuerpo del esternón y de la apófisis sifoides. ¿Ya? Y el manubrio y el cuerpo del esternón se van a osificar antes de nacer, pero la apófisis sifoides se va a osificar en la niñez o puede nunca llegar a osificar. Una cosa que se me olvidó de decir de las costillas es que, como saben, es hacia el no. Entonces, este cartílago
o sea, lo que queda de cuando las costillas estaban en su forma canosa en el periodo embrional. Ya. Y por último, el cráneo. El cráneo tiene una osificación un poco complicada, pero lo más importante es que se va a dividir en dos, el neurocráneo y el viscerocráneo. El neurocráneo es el que va a rodear a al cerebro prácticamente. Y el viscerocráneo es el que va a rodear, el que va a formar nuestra cara. Y ya, y entonces la base del cráneo se va a formar alrededor de la notoria y a partir del cartílago paracordal. Otra cosa importante es que todos los huesos del cráneo se forman por osificación intramembranosa. Ya, el esénquima que rodea al encéfalo va a ser el que se va a formar una estructura membranosa y luego de la estructura membranosa van a llegar los osteoblastos a formar una masa ósea y ya osificar el neuróneo. Hay que proveer suturas que van a permitir un modelamiento del cráneo para el parto. Y que después del parto va a haber otras modificaciones, porque acuérdense que el canal de parto es estrecho, entonces el cráneo del bebé tiene que poder como hacerse, como comprimirse para poder pasar, y una vez que el bebé ya nace, los huesos otra vez van a acomodarse con la forma del cerebro del bebé. Por eso es que los bebés nacen con las caras chiquitas y luego se les hacen las caras redonditas. Ya. Y el viscerocráneo va a venir a partir de los dos primeros pares de arcos faringios y las células de la cresta neural van a migrar a los arcos faringios gracias a los genes Hox y cómo se acomodan estas células para formar nuestras características faciales que son súper complicadas. Ya, de modificaciones postnatal no solo vamos a tener la reacomodación de los huesos del cráneo, sino que también va a haber nuevas formaciones en nuestros huesos. Por ejemplo, se van a formar los senos paranasales que antes estaban sellados, ahora se van a formar los senos paranasales. Ya. Y tenemos al esqueleto apendicular, que es el que comprende la pelvis y prácticamente los huesos de los miembros hasta la columna. Ya. Entonces, en la quinta se va a dar condensaciones mesenquimales de los modelos óseos. Ya. Estas condensaciones mesenquimales se van a ubicar en los esbozos de los miembros. ¿Ya? Y van a ser, como ya le repetí veces, pero van a ser en la forma del futuro hueso. ¿Ya? En la sexta semana se va a dar la condrificación de estos modelos óseos y el tipo de cartílago que va a pasar a ser hueso es el cartílago hialino. ¿Ya? Luego, en la octava semana, va a comenzar la ubicación de los huesos largos. Y entonces, a partir de la afisis, los condroblastos se van a hipertrofiar para poder calcificarse y convertirse en hueso. Luego, en la octava semana se van a comenzar a formar los centros de osificación primarios. Aquí me falta una tilde. Y en la 12ª semana ya van a estar completamente formados los centros de osificación primarios. ¿Ya? Y los centros de osificación secundarios van a formarse tras el nacimiento en las epífisis de los huesos. Y bueno, algo antes de acá, es que no sé si han escuchado, pero como les decía, antes de que se una la epífisis y la diáfisis de los huesos, va a haber una placa cartilaginosa epifisiaria. Algo interesante para lo que se puede utilizar esta placa cartilaginosa es para medir la edad ósea de un individuo. Lo que se hace es que se toma rayos X, o sea, una ecografía, y esto te permite ver como qué parte del hueso está ya osificada y te permite ver el espacio entre epífisis y diáfisis. Les voy a intentar dibujar ya.
Entonces lo que se va a ver es como ya, se va a ver así, digamos que este es un hueso. Y esta va a ser la diáfisis. Y como al momento del nacimiento no va a estar totalmente osificado todo el hueso, sino que va a haber aquí una placa cartilaginosa, podemos utilizar esta placa cartilaginosa para medir la edad ósea de un individuo. ¿Cómo hacemos eso? A los 20-25 años, esta placa cartilaginosa debería dejar de existir para que ya todo esté osificado. Entonces, de acuerdo al tamaño, al espacio entre epífisis y diáfisis, podemos saber la edad de la edad ósea al menos de una persona. Así podemos saber si es que sus huesos están desarrollando con su edad o no. Y esto también se puede utilizar en los ecos para ver la edad ósea del feto. Listo, eso es todo. Este es un tema súper fácil, que la verdad es súper fácil, no tiene mayor ciencia, solo es cuestión de saber de dónde vienen las cosas